Está claro que tenemos que hacer fuerza para la salud, para la estética, para prevenir lesiones o aumentar tu rendimiento deportivo. Y me llegan semanalmente decenas de comentarios con las mismas dudas. Claudio, ¿qué programa de ejercicio es mejor? ¿Cuántos ejercicios hago y cuáles son los más importantes? ¿Tengo que hacer el gesto rápido o lento? ¿Tengo que descansar poco o mucho entre series? ¿Es el mismo planteamiento si busco estética o que si busco rendimiento en mi deporte? Pues hoy vamos a responder todo esto y mucho más. Para ello os traigo al gran anticulturista, que ya estuvo con nosotros el año pasado y que, por cierto, fue la entrevista más escuchada de todas. Muy bienvenido de nuevo, Pedro. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Claudio. Un placer estar aquí de nuevo. La verdad que no sabía... bueno, lo habías publicado en Twitter, creo, ¿no? Sí, lo No puse. sabía que era la más escuchada, pero bueno, todo un honor. Porque además fue la primera entrevista que hice, desde que empecé a publicar y tal. O sea que, nada, un honor estar aquí de nuevo. Sí, la verdad es que recuerdo que eras un poco reacio al principio a hacer la entrevista, te daba un poquito de apuro y fíjate, ¿vale? La más escuchada y mira que por aquí han pasado invitados de nombre y de renombre y la verdad es que lo digo siempre públicamente, sobre todo en Twitter y bueno, conocidos, amigos, familiares, porque publicas de manera diferente respecto al tema de fuerza y me parece que aterrizas la teoría en la práctica, que es lo que decía en la introducción. Mucha gente tiene todavía dudas y a veces creo que son dudas básicas. En último email de tu newsletter, de tu Substack, o en el penúltimo hablabas que he copiado literalmente. Dicen, muchos se preguntan qué programa de entrenamiento es el mejor. Se frustran cuando escuchan a influencers divulgar sobre métodos contrarios. Y lo que es peor, se identifican con un método y se indignan cuando alguien difama contra él. Y al final es que esto vemos que pasa con la nutrición, con el entrenamiento, con estilos de vida, ¿verdad? Nos vamos muchos a veces a extremos y parece que o eres cetogénico o eres vegano y vas en contra del otro y es una religión, eres un extremista. Y con el entrenamiento creo que pasa 3/4 de lo mismo. Y a veces hay contextos que un programa de entrenamiento te va mejor en un contexto para un deportista, para una persona o para un deporte, pero a lo largo de la temporada quizás tienes que cambiar o en otro deportista es contrario. ¿Te referías a esto exactamente con esta afirmación? Explícanos un poquito qué querías decir con esto para que los oyentes se pongan en contexto, Pedro. Sí, aquí sobre todo lo que me refería era que al final tu objetivo de entrenamiento puede variar según lo que busques. Puedes buscar estética, puedes buscar rendimiento, puedes buscar prevenir lesiones o incluso rehabilitar una con entrenamiento de fuerza. Si quieres conseguir un objetivo, al final eso se va a sustentar en ciertos principios. Es decir, si quieres estética, va a ser una mezcla de perder grasa y ganar musculatura, básicamente. Si buscas rendimiento, pues será ya un poco más complicado. Vendrá por perder grasa, vendrá por ganar musculatura, vendrá por ganar fuerza elástica en los tendones, vendrá por eso, tener unas articulaciones fuertes, ser capaz de expresar el máximo de fuerza en el menor tiempo posible. Y cada uno de esos factores se consiguen de diferente forma. Entonces, claro, la gente se enamora de un método concreto, que es un método que persigue ciertos principios, pero es que esos principios a lo mejor no son los que le interesa al de enfrente. Es decir, tú puedes estar con un método que a lo mejor ya entraremos en detalle, pero que persigue más la fatiga muscular y con ello la hipertrofia, pero a lo mejor es que a ti no te interesa. A lo mejor tú ya tienes hipertrofia y quieres ganar fuerza sobre la musculatura que ya tienes. Entonces se trata de entender primero los objetivos de entrenamiento que tienes, después saber cuáles son los principios sobre los que debes trabajar para llegar a esos objetivos y luego es que ya está todo inventado, es decir, hay métodos que aplican esos principios y hay programas que aplican esos métodos de manera ordenada y de manera pues progresiva en el tiempo para que puedas ir avanzando o incluso van intercalando diferentes métodos a lo largo del programa. Bueno, hemos abierto ya 6 melones que acabo de anotar para ir tirando de ellos. Vale, para que la gente empiece a aterrizar. Vale, pues yo quiero hipertrofia, pues yo quiero estética, yo busco rendimiento deportivo. Grosso modo, porque ya solamente esto nos daría cada una de las cosas para un podcast entero que recomiendo, os lo digo ya, recomiendo ya
tu Substack anticulturista, porque ya vas poniendo bastante información al respecto. Pero bueno, por si hay alguien que necesita esta información básica, ¿qué diferencia habría, Pedro, a la hora de enfocar un entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, que si buscamos, por ejemplo, rendimiento? Porque podemos entender que la estética quizás se puede enfocar más en un entrenamiento de hipertrofia, aunque no tiene por qué. O si quieres, diferencianos un poquito. Hipertrofia estética y rendimiento deportivo. Sí, para mí la estética es una combinación de ganar musculatura y perder grasa, no tiene más. Entonces, pues se discute sobre si puedes hacerlo a la vez, si tienes que enfocarte en etapas de volumen, en definición, bueno, tampoco, mi blog no va sobre estética, entonces tampoco puedo enlazar a ningún artículo o profundizar en ese aspecto, pero para mí es eso, una mezcla de perder grasa y ganar musculatura. Es decir, aumentas el tamaño de tus músculos, los músculos al final van a tender a proporciones naturales, es decir, en el caso de los hombres, pues van a ensanchar los hombros respecto a la cadera, lo que va a dar un aspecto a lo mejor más esbelto. En el caso de las mujeres, no van a ensanchar los brazos ni el tren superior, ni mucho menos, pero a lo mejor pues van a tener los glúteos más desarrollados, etcétera. Entonces, desarrollar musculatura te acerca a las proporciones estéticas, ¿no? O bonitas, por decirlo de alguna manera. Y luego, claro, si lo tienes recubierto de grasa, pues no vas a poder enseñar lo que tienes ahí abajo. Entonces, por eso digo que es simplemente una combinación de ganar musculatura y perder grasa. ¿Qué pasa? Que si lo enfocas a nivel de rendimiento, es posible que para rendimiento queriendo decir querer ganar en tu deporte, querer mejorar en tu deporte, o ni siquiera en tu deporte, en la vida misma, es decir, querer mejorar tus capacidades físicas para poder, pues eso, enfrentarte a cualquier desafío, que sea que te lo imponga la vida o que te lo imponga un deporte, que te lo imponga la competición o que te lo imponga tu afición, lo que sea. El rendimiento a nivel de mejorar tus capacidades físicas puede pasar por ganar masa muscular, igual que con la estética, puede pasar por perder grasa, igual que con la estética, pero depende de más cosas. A nivel deportivo, y digo deportivo porque a lo mejor se entiende más claro, pero bueno, también puede aplicar a la vida real. A nivel deportivo, tienes que ver a qué tipo de esfuerzo te estás enfrentando. Es decir, si tu deporte contiene saltos, que es un esfuerzo elástico, no va a ser lo mismo que si tu deporte contiene, pues, por ejemplo, en ciclismo, que no hay, esto ya entraremos en ello, pero bueno, no depende tanto del tendón, depende más de la musculatura, depende de cómo se produzca la fuerza. Entonces eso es lo que hay que ver, cómo produces la fuerza, cómo produces el movimiento, de qué depende el movimiento, que eso va a depender del esfuerzo deportivo, etcétera. Pero ahí está la diferencia entre, primero, estética y rendimiento. Básicamente, para aquella persona que busque estética, que busque solamente hipertrofia, ¿en qué parámetros recomiendas tú que se enfoquen a la hora de progresar o a la hora de ejercitarse en el gimnasio, Pedro? Aquí no hay nada inventado, es decir, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero en algunos de los artículos que mencionaba sobre hipertrofia, mencionaba a Justin Harris, que es un culturista que prepara culturistas en Estados Unidos y está muy especializado en ciclado de carbohidratos para dieta y tal. Y cuando a él le preguntan cuál es la clave para ganar musculatura, él dice, a ver, no es fácil, pero es muy sencillo. Es hacerte más fuerte en rangos de hipertrofia. Es decir, ser más fuerte en rangos de entre 6, 12 o incluso 20 repeticiones. Punto. ¿Por qué? Porque repeticiones más bajas no estimulan tanto la hipertrofia, sino la fuerza, es decir, la conexión entre el músculo y el cerebro. En este sentido, la hipertrofia, para generar hipertrofia necesitas generar cierta fatiga. Entonces, no vas a
si quieres generar esta fatiga, vas a necesitar dos factores. El primero es el suficiente tiempo bajo tensión, es decir, series pues entre 30 y 40 segundos al menos. Y luego vas a necesitar una tensión mecánica suficiente, es decir, exponerte a un peso que suponga un estímulo. Hay diferentes métodos para alcanzar esta fatiga en el entrenamiento. Digamos que el más básico es entrenar en rangos de entre 6 y 12 repeticiones, que eso es lo... O sea, no estoy diciendo nada nuevo, quiero decir, es ya sabido. Pero luego hay métodos que permiten generar esa fatiga sin tener que trabajar en series planas de un 3x10, un 3x12 o un 3x8. Pues, por ejemplo, el método pausa-descanso o rest pause, en el que a lo mejor vas a una serie al fallo, descansas solo 15 segundos para que la musculatura permitir a la musculatura volver a cometer un esfuerzo medianamente similar y vuelves a hacer otras repeticiones. Entonces así acumulas más repeticiones en estado de fatiga que son las que te van a provocar la hipertrofia. ¿Vale? Entonces, eso, para hipertrofia, vuelvo a Justin Harris, hacerte fuerte en rangos de movimiento. Él lo llama bodybuilding, ¿no? Rangos de movimiento, perdón, rangos de repeticiones de hipertrofia, vamos a llamarlo, que si alguien quiere un número exacto, pues entre 6 y 15 repeticiones, ¿vale? Si ganas fuerza en press banca en un rango de repeticiones entre 6 y 15 repeticiones, vas a tener un músculo más grande. No hay más. Sobre todo para que lo decías también, que lo entienda la gente, también influirá positivamente para ese estrés metabólico que comentabas, que el intervalo de descanso no sea excesivo y que no haya una recuperación completa, ¿verdad? Eso es, sí. Al final la fatiga la puedes inducir de varias maneras y reducir el descanso, que sería más un entrenamiento de densidad, que es tratar de meter más series y más repeticiones en el mismo intervalo de tiempo. Es una forma también de generar la fatiga que necesitas para generar hipertrofia. Y para esta hipertrofia, velocidad de ejecución, ¿sería beneficioso que bajara el volumen, la velocidad en excéntrico? ¿No tendría mucha repercusión? ¿El concéntrico siempre tendría que ser fuerte? ¿Qué nos podría decir a la velocidad que se ejecuta ese gesto de momento? Que recuerde a la audiencia. Estamos hablando de hipertrofiar, de ganar volumen muscular, no solamente fuerza, no aumentar rendimiento deportivo, ya hablaremos luego de eso, de tendón, de fuerza elástica. Para hipertrofia, ¿la velocidad del movimiento influye o no tanto? Sí, la velocidad de movimiento a nivel de concéntrico se debe hacer explosivo. Eso suele haber bastante consenso. El excéntrico debe hacerse lento, pero simplemente porque la transición debe ser lenta. Es decir, si tú cambias rápido entre el movimiento concéntrico y el excéntrico, o mejor dicho, entre el excéntrico y luego el concéntrico, lo que vas a hacer es que vas a estirar el tendón va a acumular energía elástica como si fuese una goma, y lo que va a hacer es que al contraerse va a ayudar a la musculatura a luego ejercer el movimiento contrario. Entonces, si tú estás haciendo un press banca y estás bajando, bajando y subiendo a cualquier velocidad, pero la transición la haces explosiva o la haces con rebote, al final lo que estás haciendo es que el tendón está ayudando al músculo. Si tú quieres que ese estímulo pase al músculo, entonces lo que tienes que hacer es una transición lenta. Por lo general, somos más fuertes excéntricamente que concéntricamente. Entonces, es mejor hacer una bajada lenta, porque puedes con más peso y puedes meterle mayor estímulo, pero sobre todo enfocarte en que la transición sea pausada, para que no haya rebote, no haya fuerza elástica y que toda la fuerza provenga de la musculatura. Eso es a nivel de tipo de repetición o velocidad de ejecución, es lo más importante. Dicho esto, los movimientos, claro, por un lado tenemos un movimiento lento o una transición lenta, nos permite enfocar la tensión en la musculatura, porque no trabaja en tendón. Pero un movimiento explosivo, un movimiento rápido, no trabaja tanto la musculatura, sino que trabaja también el tendón. Tampoco te sabría decir, dependía del movimiento, pero tampoco te sabría decir a qué nivel se reparten el trabajo.
pero es que la forma de generar tensión, la forma de generar la mayor tensión no es ni siquiera con la carga, es con la velocidad. Es decir, tú si quieres romper una ventana con una piedra, no coges una piedra de 20 kilos, coges una piedra de 1 kilo y le metes toda la velocidad que puedas. Porque generas mucha mayor tensión y esa tensión va a romper el cristal. Pues con la articulación en general igual. Si tú quieres meter la máxima tensión a una articulación, tanto a la musculatura, tendón, etcétera, para generar una adaptación, meterle velocidad al movimiento va a generar mayor tensión y por tanto mayor adaptación. Entonces, habría, por lo general, una transición lenta va a enfocar la tensión en la musculatura, pero movimientos explosivos van a generar mayor tensión, que también esa tensión se la va a comer la musculatura y también va a generar una adaptación. Por lo general, mejor empezar por transiciones lentas, porque al final no existe, vamos a ver, no hay una frontera clara entre tendón y músculo, es decir, se va conectando todo paulatinamente. Entonces, tú con una transición lenta y un excéntrico lento vas a fortalecer tu musculatura y tus tendones, y luego ya, posiblemente cuando ya no le puedas exprimir más jugo a ese método de entrenamiento, ya podrás pasar a movimientos más explosivos o de mayor tensión que van a generar también hipertrofia por el lado de la mayor tensión, pero es que necesitas el paso previo antes, porque si no, como al ser explosivo el tendón va a entrar en escena, si no es fuerte el tendón te lo vas a romper, porque la tensión que supone un movimiento explosivo es extrema comparada con un movimiento lento. Bueno, aquí he dicho cosas muy, muy interesantes. Por si hay alguien de la audiencia que es nuevo escuchando estos conceptos, voy a hacer un pequeño resumen, a ver si me ha servido bueno. Has puesto el ejemplo de press de banca, que todo el mundo que vaya al gimnasio puede entender que la fase de bajada que se acerca la barra hacia el pecho es la fase excéntrica, que se le suele llamar la parte fácil. Entonces ahí, si queremos hipertrofiar, podemos retener un poquito más, podemos hacer que tarde más, y entonces excéntrico es más pausado. Y entonces somos más fuertes en esa fase, y en esa fase excéntrica podemos, digamos, no anular, pero sí minimizar cómo interviene el tendón, y la musculatura pues se activa un poquito más. Luego, sobre todo, la clave es cuando llegamos al pectoral, que en vez de hacer un rebote, seguramente mucha gente en el gimnasio habrá visto que la barra casi le dejan caer, con lo cual no hay fase excéntrica, te rebota en el pectoral, o incluso se pone una toalla, se pone un acolchado para que haya ese rebote, y solo hacen la parte concéntrica, aprovechan ese rebote, ¿no? Ese muelle. Ese entrenamiento, si no un entrenamiento más de explosividad, luego veremos, influye el tendón, pero para la hipertrofia, para ganar masa muscular, no es tan efectivo como el ejercicio que hemos dicho antes. Vas reteniendo la barra poco a poco, 3-4 segundos. Abajo en el pectoral aguantas medio segundo, un segundo, para que no haya ese rebote, y ya la concéntrica, que sería la subida, ya la haces con la fuerza. Lo que está comentando Pedro, que es muy importante, es que si una persona solo busca hipertrofia, sería mucho más recomendable la bajada excéntrica controlada, parar para que no haya rebote, y así el tendón no aprovechamos esa fuerza, y subir. Sin embargo, si lo que buscamos es una fuerza elástica, que luego vamos a explicar, que haya explosividad, que haya reactividad, necesitas que trabaje tu músculo, pero también sobre todo tu tendón. Y para que el tendón trabaje, tiene que haber ese cambio de bajada y subida, de excéntrico y concéntrico, para que se active el tendón. Y cuanto más rápido sea esa bajada y esa subida, más parte del tendón se puede activar. Otro ejemplo muy clásico es el de la sentadilla. La bajada puede ser excéntrica lenta, aguantas abajo y subes, ahí el tendón trabaja mucho menos, o una bajada y rápidamente un salto en sentadilla, es decir, que haya una combinación rápida. Y en gemelos igual, ¿no? Por ejemplo, hacer saltos comba sería una pliometría, para que lo entienda, para que me entienda la gente. Bueno, sí, que el tendón se activa mucho más en comparación con una máquina de gemelo, que bajo, aguanto, subo, bajo lento, aguanto. Esta manera sería solo el gemelo, ¿no? Gastrocnemio, un poquito sóleo, según cómo estén las rodillas. Y si lo hago saltando a la comba, influye ese sóleo, influye esos gastrocnemios, y también incluye el tendón.
Más o menos me das el visto bueno del pequeño resumen que he hecho respecto a lo que comentabas para que la audiencia entienda la diferencia entre hipertrofia, bajo lento, aguanto que no haya ese cambio, ¿no? Esa pliometría o ese muelle, y cuando hago fuerza sí que tendría que haber ese cambio explosivo rápido excéntrico a concéntrico. Sí, y luego a ver, sí. Siguiendo con la hipertrofia, si la gente lo que quiere es un marco de referencia, es cumplir dos parámetros. Que esto lo estoy sacando de Cristian Thibaudeau, yo le había explicado en un artículo, que es como lo explica él, y la verdad que a mí es como más me gusta explicarlo. Tienes que cumplir dos requisitos, que uno es suficiente tiempo bajo tensión en cada serie, que son, él dice alrededor de 40 segundos, a partir de 40 segundos, ¿vale? Y luego llegar a la fatiga, es decir, si reclutas la musculatura pero no la fatigas, no vas a generar hipertrofia. Entonces tienes que moverte en zonas cercanas al fallo, es decir, que estés, pues a lo mejor eso, 1 o 2 repeticiones lejos del fallo. Esto lo puedes conseguir si trabajas en un rango de 8 o 10 repeticiones. Si quieres un tiempo bajo tensión de al menos 40 segundos, necesitas un excéntrico lento. No hay otra manera de conseguir el suficiente tiempo bajo tensión con una carga suficiente para llegar a la fatiga. Pero si trabajas en un rango de 20 repeticiones, 15 o 20 por ejemplo, ahí ya a lo mejor el excéntrico o... Sí, a lo mejor el movimiento tiene que ser controlado, pero el excéntrico no hace falta que sea tan largo, porque obviamente vas a tardar mucho más en hacer una serie de 20 repeticiones que una de 10. Muy bien. Podemos entender que mucha gente si va a empezar a hipertrofiar y el excéntrico, si lo hacen, vamos a exagerarlo, 3-4 segundos de bajada, 1 de parada para que no haya rebote y 1 de subida, son, pues ya estamos hablando de 6 segundos por repetición. Claro, 10 repeticiones, o sea, 8 repeticiones ya serían 48 segundos, pero claro, comparar esas mismas 8 repeticiones con los mismos kilos, si la bajada es rápida, la subida siempre va a ser rápida, pero si la bajada es rápida y no hay descanso, pues vamos a ver que la diferencia sería, pues que serían 3 segundos de ejecución por repetición, serían 24 segundos. Es un poquito lo que dices, ¿no? Que si haces más repeticiones ya entras a los 40 segundos y no haría falta retener 4 segundos el excéntrico, pero si vas a hacer 6, 7, 8 repeticiones, a el excéntrico, esa bajada habría que retener para inducir esa fatiga. Y una manera de mejorar, Pedro, de progresar, también explicas muchas veces en tus correos que se puede progresar bien teniendo en cuenta la tensión, bien los kilos, ¿no? O el tonelaje que es o bien la percepción subjetiva, el objetivo. ¿De qué manera puede progresar la gente? Porque normalmente lo que viene en la cabeza es, vale, si yo estoy haciendo caso a Pedro y estoy esos 40 segundos y estoy cerca de la fatiga y hago un press de banca o la sentadilla que estamos poniendo y bajo en 3 segundos, descanso un segundo abajo y un segundo subo y estoy levantando para poner un número estándar, 100 kilos. ¿La única manera de progresar es que cada vez vaya subiendo kilos o hay otras maneras que también puedo progresar y que me van a beneficiar en esta hipertrofia? Sí, hay otras maneras. Sí. Aquí, vuelvo a repetir, está todo inventado, entonces una tabla común o una rutina común siempre va a tener un primer ejercicio multiarticular en rangos de fuerza, ¿no? Para aprender el ejercicio o para mejorar en ese ejercicio y tal. Y luego siempre va a tener un bloque de asistencia, ¿no? O ejercicios complementarios. Que pues van a ser un rango de repeticiones de un, pues eso, 3x10, 4x8, lo que sea. Entonces, ese bloque ya es una forma de generar la suficiente fatiga para provocar una hipertrofia. Entonces, si tú empiezas con un 3x10 o un 4x8 o un 3x15, me da igual, puedes progresar no solo añadiendo... añadiendo... Voy a explicar lo del tonelaje primero. El tonelaje sería primero la carga por las series, por las repeticiones. Entonces tú puedes progresar en esas tres variables. Si tú empiezas en un 3x10, puedes a la siguiente sesión de entrenamiento meterle más kilos a esas series o meterle más repeticiones en cada serie, subir a un 3x12 o pasar a o meter más series, es decir, pasar a un 4x10 en vez de un 3x10. Obviamente
vas a agotar, si solo progresas en uno, al final vas a acabar agotando esa variable de progresión. Entonces, puedes progresar por una o puedes mezclar varias, puedes hacer una progresión que sea 3x10 hasta que consigas un 3x12 y ahí subes de peso, o 3x10 hasta que consigas un 3x12 y ahí subes a 4x12, 5x12 y ahí ya subes de peso y vuelves a bajar a un 3x10. Y si no, pues también, si no quieres progresar en tonelaje, puedes progresar también en, primero, fatiga. Puedes progresar a lo mejor, si a lo mejor haces un 3x10, pero te estabas quedando a 2 repeticiones o 3 repeticiones alejado del fallo, puedes intentar quedarte en la siguiente sesión a 2 repeticiones, luego a 1 repetición y luego eventualmente quizá llegar al fallo y luego ya ahí volver a, pues no sé, bajar a lo mejor número de repeticiones, subir peso y luego volver a progresar otra vez. Y si no, otra forma de generar la fatiga es reduciendo el tiempo de descanso también. Lo importante es que nunca, al final se va a acabar agotando una variable de progresión si solo progresamos en esa. Entonces, lo ideal es combinarlas y luego también ver un poco el objetivo de entrenamiento. Si quieres hacer más cardio, si quieres a lo mejor subir un poco las pulsaciones, trabajar un poco la resistencia, quizá vas a progresar en densidad, es decir, reduciendo el descanso o tratando de meter más series y más repeticiones en el mismo bloque de tiempo. Si no te preocupa o a lo mejor no es tu foco en esa sesión la resistencia o el cardio, pues puedes progresar en tonelaje o en esfuerzo. Pues todo esto de momento es sobre todo enfocado a esta hipertrofia. Entonces, hay mucha gente que todavía no entiende bien la diferencia entre fuerza, sobre todo fuerza elástica, que ahora quiero que abremos ese melón, e hipertrofia. Y a ti y a mí creo que nos ha pasado lo mismo. Yo en el 99 me fui a Granada y empecé a jugar al rugby. Yo pesaba 78 kilos. Y bueno, pues me dijo el entrenador en aquel entonces que con 78 kilos de tercera línea no podía jugar, vamos, ni de broma. Que tenía que estar en 100 kilos o más. Y empecé a hipertrofiar. De la manera que has estado comentando tú más o menos, ¿vale? Me planté en 99 kilos, mucho más grande, mucho más lento, para mí mucho más torpe, para mí mucho peor jugador de rugby, pero en una foto aparentemente pues tenía más volumen, más tamaño, parecía un jugador más fuerte, aunque luego realmente mi percepción era, Claudio, estás peor. Las camisetas me quedan más ajustadas para la foto, que salgo mejor, pero yo me noto más lento, menos explosivo, no estás tan rápido, no me veía bien. Y ahí te lo digo porque en el último email sí que comentabas precisamente algo parecido, ¿verdad? Que te había pasado a ti jugando precisamente también al rugby. Curiosamente compartimos deporte de origen. Y entonces quiero que expliques la diferencia a la audiencia entre aquella persona que practica algún deporte y que haga hipertrofia, la diferencia que puede tener, que si en vez de hacer hipertrofia, que trabaje la fuerza elástica. ¿Qué diferencia puede haber? Y ya luego vamos a empezar a enlazar cómo trabajar esta fuerza elástica o que la gente entienda que si para su deporte tiene que hacer más fuerza elástica, más tendón, más musculatura, pero grosso modo, ¿qué diferencia podría haber, Pedro? Antes de la fuerza elástica voy a diferenciar entre fuerza y hipertrofia, que eso es algo que la verdad a mí me sorprende que haya gente que no lo tenga claro, ¿no? Muchísima. A nivel Muchísima. pues por ejemplo, cuando hablo con gente que debería saber de ello, ¿no? Mm. Cuando ves entrenamientos de fútbol, por ejemplo, ¿no? O así que se ofuscan porque no pueden entrenar fuerza en temporada, pero es que la fuerza no es solo generar fatiga, la fatiga es la hipertrofia. Entonces ahí confundimos términos. La hipertrofia es mejorar, es agrandar la musculatura. Es tener un músculo más grande o más denso. ¿Qué pasa? Que la hipertrofia, la fuerza, la capacidad de generar fuerza, de levantar más peso, de mover una masa mayor o moverla más rápido, no depende de la musculatura. Depende de cuánto seas capaz de reclutar de toda esa musculatura que tienes. Entonces,
esto nunca es blanco o negro, es decir, siempre hay escala de grises. Lo que genera hipertrofia va a generar mejoras en la fuerza, lo que genera fuerza va a generar mejoras en la hipertrofia, pero puedes priorizar uno u otro. Entonces, para mejorar la fuerza, lo que tienes que hacer es tratar de conectar la musculatura que tienes al cerebro. Es decir, es una adaptación nerviosa, más que fisiológica, por llamarlo, de crecimiento de un tejido o de agrandamiento de una estructura. Es simplemente conectar o saber reclutar mejor la musculatura que ya tienes. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas al 100% de reclutamiento de tu musculatura, tu forma de ganar fuerza va a ser ganar musculatura. Entonces, ya hemos hablado de lo que hay que hacer para ganar hipertrofia, que es generar fatiga con una carga suficiente, una tensión suficiente. Pero para generar fuerza, lo que necesitas es trabajar cerca de tu máximo. Necesitas exponerte a tensiones grandes, a tensiones extremas. Y eso tienes varios métodos. El principal método es trabajar cerca de tu máximo a nivel de carga. Es decir, si tu repetición máxima en press banca son, pues yo qué sé, 100 kilos por redondear, y tú estás trabajando al 80% de esa repetición máxima, que será, pues no sé, un rango de entre 6 y 8 repeticiones, vas a tener que subir igual a un 85-90% para trabajar en un rango entre 3 y 5, para que ahí ya reconectes tu musculatura al cerebro y seas capaz de conectar esa musculatura. Los esfuerzos a nivel de fuerza requieren menos repeticiones o menor tiempo bajo tensión, para no confundirnos, pero más cerca de nuestro máximo, es decir, van a ser más cortos, porque si no, no serían sostenibles. Por tanto, no van a generar tanta hipertrofia, pero van a enseñar al cerebro o al sistema nervioso a reclutar más musculatura. Es decir, vamos a tener más musculatura útil. Y aquí la gente dirá, no, pero es que yo trabajo en un, no sé, rango de 5, hago un 5x5 y he ganado músculo. Sí, es que trabajando cerca de tu máximo, lo que pasa es que todas las repeticiones que haces son fatigantes. Claro. Sin embargo, si trabajas en un rango de 10 o 12 repeticiones, las 3 primeras repeticiones son pre-fatiga, es que no te van a generar nada. Tienes que llegar a ese punto cercano al fallo. ¿Qué pasa? Que tú cuando trabajas cerca de tu intensidad máxima, ya estás cerca del fallo. Todas las repeticiones sirven. Pero no es lo óptimo. Es decir, para un principiante, a lo mejor trabajar en un rango de 5 repeticiones vale para todo, para fuerza y para hipertrofia. Conforme vas avanzando, vas a tener que priorizar uno u otro, porque tú no vas a poder absorber a nivel de adaptación, no vas a poder absorber el volumen de entrenamiento necesario que necesita la hipertrofia y la intensidad que necesita la fuerza. Vas a tener que priorizar uno u otro, si no te vas a quemar. Aquí, si te parece, ya podemos enlazar a fuerza elástica, ¿no? Muy bien. Que esto ya sería algo más ya aplicado al rendimiento deportivo. Y aquí, bueno, la mejor forma de verlo es, como has mencionado antes, con el tobillo, por ejemplo, o el gemelo. Si tú haces elevaciones de gemelo con un movimiento controlado, con una transición entre la bajada y la subida controlada, vas a poder hacer 50, 60. Y ahí ya te vas a fatigar, no vas a poder con más. Si tú coges una comba y te pones a saltar a la comba, vas a hacer el mismo movimiento, que es una extensión de tobillo, pero en vez de 50 o 60 vas a hacer 300 y ni te vas a enterar. ¿Por qué? Porque en el primer esfuerzo, que era levantar el gemelo, sin cambio brusco entre la bajada y la subida, esa fuerza es puramente muscular. Es decir, es el gemelo el que extiende el tobillo y con el que puedes hacer la elevación de gemelo. Sin embargo, cuando tú haces un cambio brusco entre el concéntrico y el excéntrico, es decir, entre la bajada y la subida, el esfuerzo muscular es el de la primera repetición. Luego, después de ese primer esfuerzo, quien trabaja es el tendón. El tendón es como una goma que lo que hace es estirarse, acumular energía elástica y volver a contraerse. Es decir, en la primera extensión de tobillo,
estás contrayendo el gemelo, pero luego cuando el pie cae, rebota, el tendón de Aquiles se estira y luego se vuelve a contraer ayudando al gemelo a extender el tobillo. Entonces ya el esfuerzo no pasa a ser muscular, sino elástico. He querido decir con elástico, siempre que hablemos de elástico en el podcast, va a ser queriendo decir que el esfuerzo no viene del músculo, sino que viene del tendón. Podríamos seguir, pero voy a parar aquí, por si... No, yo creo que queda bastante claro. Y ahora, quiero que entremos ahí en detalle en todo esto. A priori podemos entender, es que quizás es lo que tú comentas, todavía hay gente que no lo entiende. Vamos a poner un ejemplo. Si solamente hacemos el primer tipo de entrenamiento de gemelo que has propuesto, bajando lento, aguantando y subiendo lento, vamos a fortalecer sobre todo el gemelo, sóleo, lo que es la musculatura en sí misma. Esa persona que solo trabaja de manera lenta, sin involucrar de manera directamente el tendón, a medio o largo plazo, ¿qué le pasará si practica cualquier tipo de deporte que requiera velocidad, explosividad, llámese pádel, llámese tenis, llámese fútbol, llámese rugby, llámese balonmano, incluso el propio atletismo, ¿vale? Aunque hagan carreras de fondo, ¿vale? No hablo ya de un velocista, ¿vale? Que sería mucho más llamativo. A medio o largo plazo, esas adaptaciones que a priori son buenas, está trabajando, está en el gimnasio, está haciendo gemelos, ¿vale? A priori es todo muy positivo. Pero ¿qué le puede pasar a medio y largo plazo en esa articulación y en qué se traduce a nivel deportivo, a nivel de rendimiento? Si solo trabaja de la primera manera, lento, pausado, sin esa combinación elástica y solo trabaja el músculo. Pues es que este es el kit de la cuestión del blog entero, que es, si tú solo trabajas en movimientos lentos, vas a ser fuerte muscularmente, pero el tendón no está trabajando. Y el tendón, por mucho que se haya dicho, etcétera, el tendón tiene capacidad de adaptación, tiene capacidad de fortalecerse. Si ahora estamos diciendo que el entrenamiento de fuerza es un método para fortalecer los huesos, prevenir la sarcopenia en ancianos, etcétera, me estás diciendo que se puede generar adaptación en el hueso. ¿Me estás diciendo que se puede fortalecer el hueso pero no el tendón? Es decir, cuando ponemos el cuerpo en tensión, cuando sometemos al cuerpo a una tensión, esa tensión genera una adaptación, genera un estrés y el estrés genera una adaptación. Y el cuerpo está compuesto de tejido vivo, entonces el tejido vivo se adapta, sea hueso, sea músculo, sea tendón. Si tú solo trabajas con excéntricos lentos, con una transición entre excéntrico y concéntrico lenta, lo que estás trabajando es musculatura. ¿Qué pasa? Que no estás trabajando el tendón. ¿Esto es malo? No tiene por qué serlo. Solo es malo si luego vas a tu deporte o si vas incluso a la vida real y la vida real o tu deporte te exigen que tengas fuerza de tendón. Es decir, y aquí viene el kit de la cuestión del blog entero, que es, normalmente el entrenamiento de fuerza se ha asociado con culturismo. El culturismo es un entrenamiento muscular, porque es un entrenamiento que va a generar hipertrofia, es un entrenamiento que tú al final, el culturismo del rendimiento depende de ir a una tarima y que juzguen tu físico, que va a ser una combinación entre muy poca grasa y mucho músculo. Entonces, para ganar musculatura necesitas eso, claro. Generar fatiga, excéntricos controlados, etcétera. Si tú a lo mejor entrenas una rutina de culturismo, que es una rutina muscular, pero luego eres ciclista, el ciclismo también es muscular. Es que no hay cambio brusco entre excéntrico y concéntrico, es puramente concéntrico. Es que ni siquiera hay transición. Solo es los cuádriceps funcionan como pistones. Provocan fuerza y no se apoyan en el tendón para nada. ¿Qué pasa? Que si tú entrenas culturismo y te vas a hacer una maratón, que sí es un esfuerzo elástico, o a jugar al fútbol o lo que sea, entonces ahí es cuando te vas a romper. Por eso debemos entender qué compone el esfuerzo. Cuál es el esfuerzo que compone nuestro deporte, mejor dicho, y a qué esfuerzo nos enfrentamos en nuestro día a día, o cuál va a ser el esfuerzo al que nos queremos enfrentar y para el cual nos queremos preparar. Y ya en función del tipo de esfuerzo podrás plantear tu entrenamiento.
Vamos a meternos en materia, pero a modo de ejemplo, a ver si me das el visto bueno, que lo entienda la gente. Lo que has comentado del ciclista y el corredor, ¿vale? Que el ciclista es un gesto, el ciclismo más muscular, apenas ahí interviene el tendón, pero la carrera, el tendón interviene. Entonces, podemos ver cómo una persona con cierta musculatura es más fácil que pedalear no se le dé tan mal, pero que correr sí se le dé peor. O de otra manera también podemos ver como muchos corredores se suben a una bici y van bien, más o menos. Obviamente, para ser ciclista hay que pedalear, para ser atleta hay que correr. Pero digo un popular, ¿vale? Una persona que corre y tiene cierta fuerza, en el cuádriceps se sube a una bici y no va mal. Pero vemos que el ejemplo contrario no pasa. Es decir, muchos ciclistas que en la bici van bien, tienen una musculatura adecuada. Adecuada no significa grande, óptima, ejercen fuerza con su cuádriceps. Pero si esa fuerza del tendón no la han trabajado, sobre todo a nivel de tobillo, se ponen a correr y dicen, ostras, este ciclista que es élite se pone a correr. Y es que lo comento porque en muchos grupos de WhatsApp me ha pasado, mira este ciclista que es profesional, que es un máquina y mira qué mal corre, es un paquete. ¿Vale? Y dices, claro, porque ni a nivel de mitocondrial, de capacidad aeróbica y demás, es sobresaliente, pero él hace un gesto en la bici que no es el gesto de la carrera. Y si esa persona, por genética y porque no ha entrenado a nivel tendinoso, lo pones a correr, no tiene esa biomecánica. Cosa que al revés sí es más fácil que suceda. Es decir, una persona que tenga un buen 10K, una buena media maratón, una buena maratón, la subes a una bici y proporcionalmente pedalea mucho mejor que un ciclista corra. Más o menos iría por ahí el ejemplo para que lo entienda la audiencia. Sí, podría ser perfectamente. Si quieres, mira, vamos a enlazar el ejemplo de antes de hacer los saltos. Pues eso, si haces elevaciones de gemelo, te vas a cansar antes porque es un esfuerzo muscular que si haces saltos, ¿no? Puedes hacer 300 saltos a la comba comparado con elevaciones de gemelo porque es un esfuerzo donde interviene el tendón. Es decir, estás estirando el tendón y el tendón ayuda a la musculatura. Aquí podemos diferenciar... claro, aquí viene la clave del rendimiento y es que el tendón no puede generar fuerza por sí. Es decir, necesitas que algo estire el tendón, ¿no? Si tú quieres eso, hacer... Es que se ve, por ejemplo, las dominadas. Es decir, puedes hacer dominadas estrictas, podrás hacer 10, pero dominadas con keeping de CrossFit puedes hacer a lo mejor 20. ¿Por Sí, qué? o butterfly, cuanto más impulso. Eso es, porque el tendón está ayudando a la musculatura, está ayudando al dorsal a hacer luego y al bíceps a hacer la extensión de hombro y la flexión de codo. Y para involucrar al tendón necesitas estirarlo. Cuanto más fuerte lo estires, más fuerte se va a contraer. ¿Qué pasa? Que ahí tienes que ver cómo estiras el tendón. Y de eso depende el esfuerzo deportivo. Es decir, hay 3... Esto, a ver, es algo que yo me he inventado de alguna manera. Lo he sacado me he inspirado en Keegan Smith, que es el mentor de Ben Patrick, de Knees Over Toes Guy. Pero bueno, él a su vez se ha inspirado de Charles Poliquin. Me he inspirado también en Christian Thibodeau, que también viene de Charles Poliquin. O sea, no es algo mío, ¿no? Pero la forma que yo tengo de verlo es que hay 3 tipos de esfuerzo deportivo. El primero es un esfuerzo muscular, que sería un esfuerzo donde el rendimiento viene de la musculatura. Pues, por ejemplo, unas elevaciones de gemelo, como hemos dicho antes. Pero también puede ser un ciclista. Un ciclista no tiene cambio entre excéntrico y concéntrico. Es un gesto, es una extensión de cuádriceps concéntrica. El tendón no interviene y esto se ve muy bien si te vas al extremo. Un ciclista en pista tiene unos cuádriceps, bueno, grandes pero normales. Perdón, un ciclista de carretera. Pero un ciclista de pista, que es el mismo esfuerzo, pero a una intensidad mucho mayor, porque en vez de 8 horas he subido una bici, son 40 segundos, tienen unos cuádriceps enormes, pero enormes. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo puramente muscular. Es el cuádriceps actuando como un pistón para imprimir fuerza en el pedal. El segundo tipo de
Bueno, estos serían los esfuerzos musculares, lo que yo llamo esfuerzos musculares. Y luego estarían los esfuerzos que dependen del tendón. Pero nuevamente, el tendón no puede estirarse solo. Necesitas que algo lo estire. Entonces aquí están los esfuerzos puramente elásticos. Es decir, el músculo no estira el tendón. Esto es, por ejemplo, un salto de altura. En un salto de altura, el atleta hace un sprint de 5 o 10 metros. Con ese sprint mete una frenada brusca, clava las piernas y ¡pum! Y hace el salto de altura de espaldas. ¿Qué está pasando aquí? Pues que estás cogiendo carrerilla durante 10 metros para imprimir toda la fuerza que puedas en las rodillas, en los tobillos, en la cadera, y luego todos tus tendones que se han contraído bruscamente se van a estirar bruscamente también y va a ser efecto muelle, vas a saltar. Es un esfuerzo puramente elástico. Y luego hay un tercer esfuerzo que yo llamo elástico muscular, que es cuando es el músculo el que estira el tendón. Y aquí podemos verlo, por ejemplo, en un puñetazo. En un puñetazo o en un lanzamiento, por ejemplo. Si tú te fijas en un lanzador de jabalina, no solo tienen la carrerilla, sino que también el lanzamiento de jabalina no es la rotación interna del hombro y el pectoral actuando para abducir el hombro, etcétera, sino que antes los rotadores externos tiran hacia atrás el hombro y luego, al tirar hacia atrás, estiran el tendón del hombro y se contrae bruscamente y ayuda a la rotación interna y a la abducción del hombro, que es lo que luego realmente provoca el lanzamiento. En un puñetazo igual, es decir, tú antes de lanzar un puñetazo, tú no simplemente extiendes extiendes el codo con el tríceps o utilizas el pectoral o flexionas el hombro, lo que sea, sino que antes generas una rotación de cadera para estirar el tendón del pectoral, generas una tracción con el dorsal para llevar el hombro atrás, quizá incluso rotes externamente el hombro, y luego cuando el tendón esté completamente estirado, ahí se va a contraer como una goma y va a liberar toda esa fuerza, pero multiplicada por 10 de lo que podría hacer un músculo. Entonces ahí, esos son los tres tipos de esfuerzos. Muscular, cuando solo interviene el músculo. Elástico, cuando solo interviene el tendón, pero porque lo estira la inercia, no porque lo estire el músculo. Y luego elástico musculares, que es cuando lo estira la musculatura. Vale. ¿Cómo? Bueno, voy a parar aquí. No. Sí, pero para que aterrice un poquito la evidencia, que lo has explicado súper bien. Pero has dicho, deportes que no necesitan fuerza elástica o que su requerimiento es muy inferior, has puesto como ejemplo el ciclismo, ¿no? Que es más musculatura. Y aquí comentas en tu blog, por ejemplo, que también necesitarían un entrenamiento, un volumen de rango corto. ¿Nos puedes ejemplificar a qué te refieres o cómo entrenarlo el ciclista? ¿Vale? Aunque tienes un artículo explicando precisamente cómo entrenar al ciclista, evitar lesiones, etcétera, etcétera. Pero aquellos deportes que ahora luego pondremos ejemplos para que la gente diga, bueno, ¿cómo puedo saber yo si mi deporte necesita una cosa o la otra? Antes de entrar en esa materia, vamos a terminar de cerrar esto. El ciclista o aquellos deportes que solo tengan más requerimiento a nivel muscular. No haría falta tanta fuerza elástica, no haría falta tanto tendón y comentas que habría un mayor volumen de rango corto, ¿no? Explícanos en qué consiste esto del rango corto. Aquí ya nos metemos en lo que sería la estructura de la articulación en el cuerpo humano. Al final, una articulación no es más que una palanca, o podría decir una polea, ¿no? Se asemeja más a una polea, pero voy a decir una palanca. En una palanca normal, si tú quieres levantar una piedra y quieres hacer palanca, necesitas un punto de apoyo, una barra que transfiera toda esa fuerza y luego un motor, que vas a ser tú empujando la palanca al otro extremo, ¿no? En la articulación, el motor es la musculatura, porque es el que acciona la palanca. El punto de apoyo sería la unión entre los huesos, siendo los huesos la barra propiamente dicha. Y luego el tendón es el que conecta
es la barra con el motor. Por eso digo que se asemeja más a una polea, porque el tendón sería la cuerda de la polea, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego la resistencia es pues lo que tú vayas a. La fuerza que tú vayas a vencer. Por ejemplo, en un curl de bíceps, la resistencia va a estar en la mano, en forma de mancuerna, el motor va a ser el bíceps y el punto de apoyo va a ser el punto de unión entre ambos huesos, donde se une la musculatura, el tendón, los ligamentos, etcétera. Es decir, el codo en sí va a ser el punto de apoyo. Cuando. Y ahora volvemos, esto es física, ni siquiera es preparación física ni deporte. Cuando tú alejas el motor del punto de apoyo o cuando alejas el punto de apoyo de la carga, se produce mayor tensión sobre la palanca. Y si se rompe la palanca, si se rompe la barra, se va a romper a la altura del punto de apoyo. Porque tiene, por un lado, el motor imprimiendo fuerza y por otro lado, la carga imprimiendo fuerza. Si esto lo traducimos a la articulación, cuando tú alejas la carga del punto de apoyo, que es la articulación en sí, vas a enfocar la tensión en el punto de apoyo, igual que sucede con una palanca. ¿Esto qué quiere decir traducido? Si tú haces un curl de bíceps con rango de movimiento corto, la carga no se está alejando del punto de apoyo. Es decir, para el bíceps es muy fácil que se contraiga la articulación, porque es que no hay gravedad que actúe. Sin embargo, si tú haces un rango de recorrido completo, la mano se va a alejar cada vez más del codo. Es decir, la carga va a estar más alejada del punto de apoyo. Por tanto, por un lado, el bíceps va a trabajar más, porque le va a costar más contraer la articulación, pero por otro lado, al estar el punto de apoyo más alejado de la carga, la tensión va a ir a la articulación. Es decir, vas a concentrar la articulación en el tendón y el ligamento. Entonces, si tú entrenas con un rango de movimiento, y luego podemos profundizar, porque hay ciertos matices, pero por lo general, si tú entrenas en un rango de movimiento acortado, significa que no estás alejando la carga del punto de apoyo y no estás produciendo tensión en la articulación, solo en la musculatura. Por ejemplo, una sentadilla parcial, ¿no? En una sentadilla parcial, pues está trabajando el cuádriceps, ¿no? Porque el cuádriceps al final tiene que hacer cierto trabajo, pero la articulación no soporta ninguna tensión porque la carga es que está muy cerca del punto de apoyo. Es decir, no rompe la vertical en ningún momento. Sin embargo, cuando tú bajas en una sentadilla profunda, la carga pasa a desplazarse más alejada de la línea de la rodilla. Es decir, para el cuádriceps es más difícil extender la rodilla para luego hacer la sentadilla. Entonces ahí el cuádriceps no solo trabaja más, sino que además también trabaja más el tendón, porque lo estás enfocando ahí la fuerza. Como regla general, si tú quieres contraer una articulación cuando el tendón está estirado, esto va a suponer mayor tensión para el tendón. Y mayor tensión significa, no es malo esto, mayor tensión significa mayor adaptación. Y mayor adaptación significa un tendón más fuerte. La clave está en saber manejar la tensión. Si tú siempre trabajas cuando el tendón está contraído, es que el tendón no trabaja. El tendón no soporta ninguna tensión y por tanto no se va a... Es que no se va a esforzar, no se va a adaptar, no se va a fortalecer. Entonces, conectando esto con el ejemplo que pones del ciclista, un ciclista, como hemos visto, el ciclismo es un esfuerzo muscular. Entonces, si tú quieres mejorar tu musculatura o quieres replicar a lo mejor el movimiento del pedaleo en una bici, vas a hacer una sentadilla parcial, no vas a hacer una sentadilla profunda, porque eso es lo que primero va a agrandar, no va a agrandar tu... Sí, va a trabajar el cuádriceps, pero vas a replicar el movimiento
que necesitas en tu esfuerzo deportivo. ¿Qué pasa? Que un exceso de eso te va a llevar a un tendón pues débil. Y además, la fuerza no es solo tensión, sino que es también un estímulo nervioso, es decir, es una habilidad. Si el cuerpo ve que no controla el último rango de movimiento de extensión de rodilla porque estás haciendo ciclismo y sentadillas parciales todo el día, vas a perder esa capacidad y se va a traducir en una tendinitis rotuliana porque el cerebro va a decir, no te voy a dejar extender la rodilla más de la cuenta porque no me fío de que el tendón sea capaz de soportar esa tensión. Ahí viene también muchas veces que lo comentamos, que a veces una tendinitis en un ciclista puede ser precisamente eso. O que tenga que trabajar un poquito más el isquio, o que tenga que trabajar movilidad y bajar más en sentadilla profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que ha quedado bastante claro y el rango de movimiento que tienes que hacer dependerá en gran parte de tu deporte, aunque hay algo que has matizado que me gusta mucho, que ojo, porque si siempre haces lo mismo, creas adaptaciones específicas y te puedes descompensaciones por eso. Lo digo por si hay algún ciclista que está escuchando el podcast y se va a hinchar al hacer sentadillas parciales, se va a hacer muy fuerte en ese rango de movimiento y precisamente eso. Luego le llega una tendinitis, mejora mucho a corto plazo el rendimiento y luego le llega una tendinitis o llega un problema y en la variedad está un poquito digamos, creo que la clave del éxito. Podemos entender, grosso modo, resumiendo, que deportes que necesitarían fuerza elástica y esta provenga del impulso o de la inercia, pues necesitan mayor volumen de rango largo, en principio. Deportes que no necesitan esta fuerza elástica, que sea una fuerza más muscular, el mayor volumen sería de rango corto. Y luego lo que has dicho, ¿no? Que hay muchos deportes, que ahora quiero que entremos en eso, pues a lo mejor necesitan fuerza elástica y que también esta fuerza elástica, aparte del tendón, provenga de la musculatura. Y que ahí sería una combinación de ambas. Y entonces, sabiendo esto, que hay mucha gente que ahora está diciendo, ostras, me estoy volviendo loco. Rango largo, rango corto, mixto, musculatura, tendón, fuerza elástica. Vale, ¿cómo podemos determinar el tipo de fuerza que necesitamos? ¿Nos podemos guiar en algo para que la audiencia pueda entender si necesitarían más fuerza elástica, menos fuerza elástica, ese impulso venga del tendón, de la inercia, sea musculatura? ¿En qué nos podemos fijar, Pedro? Sí, aquí todo dependería de el rebote, que primero habría que analizar el rebote del esfuerzo o el cambio entre excéntrico y concéntrico en un esfuerzo deportivo, y luego habría que analizar quién es el que provoca ese rebote. ¿Es la inercia? ¿Es el músculo? ¿Hay rebote? ¿No hay rebote? Hay un truco para saber si tu deporte contiene esfuerzos musculares o esfuerzos elásticos, y es el tiempo de contacto contra aquello que compites. Y lo voy a explicar, ahora se va a entender. En un ciclista, por ejemplo, ¿no? Voy a empezar primero. El tiempo de contacto con el suelo sería como el truco primero, ¿no? Para saber cuál es tu tipo de esfuerzo deportivo. Y aquí se va a ver bien. Por ejemplo, un ciclista, su suelo, ¿no? O su forma de imprimir la fuerza es contra el pedal. Y el tiempo de contacto es total. Es decir, si un ciclista está 8 horas subido a la bici, está en contacto con el pedal 8 horas. Es decir, no hay ningún tipo de impacto. Es que son 8 horas en contacto con el pedal. Por tanto, es probable que sea un esfuerzo puramente muscular. Sin embargo, la maratón o la carrera en general, si tú tienes que hacer una maratón de 2 horas, no vas a estar 2 horas en contacto con el suelo. Vas a hacer pequeños saltitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, pones el pie en el asfalto, el impacto con el asfalto va a contraer va a flexionar el tobillo, la rodilla, la cadera, y luego se va a extender. Esas tres articulaciones se van a extender. Va a haber un tiempo que estás en el aire, te vas a apoyar en otra pierna, luego otra pierna. Es decir, no estás en contacto con el suelo todo el rato. Entonces es probable que la maratón o la carrera sea un esfuerzo más elástico comparado con el ciclismo.
¿Qué pasa? Que si eres, yo qué sé, pues compites en artes marciales, ¿cómo se traduce esto? El tiempo de contacto contra aquello contra lo que compites define si tu deporte es muscular o si es elástico. Por ejemplo, en artes marciales, el grappling o la lucha grecorromana o el judo, estás todo el rato en contacto con el oponente. Es decir, tu esfuerzo va a ser más muscular. Por eso ves a gente que hace lucha grecorromana que son auténticos animales, ¿no? A nivel muscular. Sin embargo, el taekwondo, el boxeo, sobre todo en categorías de peso, al final, todas esas disciplinas que no dependen del sometimiento, sino que dependen a lo mejor del KO, es que el rendimiento ahí depende de solo una milésima de segundo donde tú haces contacto en la mandíbula del oponente. Es decir, es probable que el esfuerzo sea mucho más elástico, porque el tiempo de contacto con el oponente no es constante como puede ser en judo, sino que es de una milésima de segundo de cuando le das el golpe. Entonces, debes pensar cuál es tu tiempo de contacto contra aquello contra lo que compites para saber cuál es tu esfuerzo deportivo. Y esto aplica a cualquier disciplina. Por ejemplo, el voleibol en pista es más elástico que el voleibol playa, porque la arena amortigua. Entonces evita que haya rebote. Entonces es mucho más muscular. Aunque a nivel de hombro, por ejemplo, son los dos bastante elásticos, porque el músculo, bueno, son musculares a lo mejor de rotación externa de hombro, porque cargas el hombro de esa manera, pero luego son elásticos a nivel de pectoral. Entonces ahí a lo mejor vas a querer tener un rotador externo muy musculado que sea capaz de estirar el tendón, pero luego un tendón del pectoral muy largo y muy fuerte que sea capaz de estirarse y contraerse, ¿vale? Entonces eso, pues por ejemplo, el rugby. En rugby estás más tiempo en contacto contra el suelo, por ejemplo, porque tienes placaje, tienes la melee, tienes, pues eso, tienes más caídas, te levantas, etcétera. Sin embargo, el fútbol, por ejemplo, o el baloncesto, involucra más saltos, estás más tiempo en contacto con el suelo. Luego ya, por ejemplo, dentro de un salto también, si es un salto a lo mejor de baloncesto, que a lo mejor tienes que saltar desde parado sin tomar carrerilla, eso es un esfuerzo más muscular. Pero luego un salto de altura, como hemos visto, es un esfuerzo puramente elástico. Porque al final es un sprint, cargas toda la fuerza en el momento de cargar el salto y ahí haces el salto. Entonces el contacto con el suelo es que es ínfimo. Sin embargo, en baloncesto, los saltos en baloncesto igual involucran cierto contacto físico, que te tienen atado al suelo y tienes que saltar desde parado. Entonces, bueno, como regla general, el tiempo de contacto contra aquello contra lo que compitas, que puede ser el suelo, puede ser un oponente. Aquello con lo que compitas me refiero, tiempo de contacto contra aquello contra lo que imprimas fuerza. Eso es lo que va a definir si tu esfuerzo o tu deporte es muscular o es elástico. Y en deporte de raqueta, por ejemplo, que me escriben varios tenistas, jugadores de pádel, ¿cómo enfocarías el tipo de entrenamiento también? Pues aquí a nivel de tren inferior es un esfuerzo, yo creo, no es puramente elástico ni es puramente muscular, pero sí necesitas cierta musculatura, es decir, el contacto con el suelo es largo, pero también hay cambios de ritmo que implican tendón, ¿no? Implican cambio entre concéntrico y excéntrico, tienes que frenar, tienes que volver a acelerar. Entonces, no va a ser un esfuerzo puramente muscular, pero tampoco va a ser un esfuerzo puramente elástico. Es decir, la musculatura va a ser la que a lo mejor eche a andar. Por ejemplo, esto se ve, por ejemplo, en el pádel. El pádel es una pista muy pequeña, entonces necesitas mucha aceleración, no vas a tener velocidad. El primer impulso de la aceleración, cuando te hacen una dejada, va a ser muscular del cuádriceps, porque a lo mejor no tienes dónde imprimir inercia para hacer esa aceleración, ir hacia adelante y salvar la dejada. Entonces, a lo mejor va a ser elástico de tobillo porque
echas el tobillo hacia atrás y te impulsas hacia adelante, pero el primer esfuerzo va a ser muscular de cuádriceps. Luego, ambos deportes a nivel de tren superior van a ser elásticos. Pero nuevamente, aquí, pues lo que comentaba con el voleibol. Aquí es que no sería. A mí no me gusta hablar de. Puedes hacer un marco de referencia, ¿no? De saber si tu esfuerzo es más muscular, si tu deporte es más muscular, más elástico, más tal, para saber si necesitas más hipertrofia, más tendón, más lo que sea. Pero luego dentro del deporte, si quieres luego ya hilar fino, vas a necesitar irte al esfuerzo deportivo. Entonces, tanto el fútbol como el balonmano, como el baloncesto, como el rugby, son un cúmulo de sprints, de saltos, de contacto físico. El pádel, el tenis son un cúmulo de aceleraciones, frenadas, remates. El remate va a ser común en voleibol, pero va a ser también común en pádel y en tenis. El salto va a ser común en baloncesto, en fútbol, etcétera. Entonces ahí, si quieres hilar fino, necesitas irte al esfuerzo deportivo. Casi nada, ¿eh? Vaya información, vaya información. Has estado dejando por aquí. Por eso creo que imagino, al final, no hay un método de entrenamiento per se que sea adecuado o que esté contraindicado. Imagino que dentro de un programa interviene, aparte del objetivo del deportista en sí, pues cómo vaya evolucionando. Como hemos visto, hay a veces que es un componente más muscular, otro elástico, otro mixto, a veces de tren inferior es diferente al tren superior por el contexto deportivo. Entendemos que quizás trabajar el punto débil en el deportista también tendrá que ver, que mucha gente, preparación física para tenis o para fútbol o para rugby, oye, mira, quizás tú a nivel de fuerza elástica vas bien y te falta más fuerza muscular, o al revés, habría que ver un poquito, o puntos débiles o lesiones, porque en base a eso podríamos entender que los métodos dentro de un programa anual tendrían que ir cambiando constantemente, o habría que estar, o podemos utilizar un método de entrenamiento durante una temporada sin problemas. Las variables de progresión, como hemos comentado al principio, se van a terminar agotando. Entonces, vas a cambiar tu método en función de cómo de rápido agotes tu variable de progresión. Entonces, si tú, por ejemplo, eres culturista, pues vas a enfocarte en hipertrofia. Y para generar la fatiga que necesita la hipertrofia, pues puedes progresar en carga, en series, en repeticiones, en velocidad de ejecución, reduciendo el descanso. Entonces, conforme vayas agotando una, vas priorizando la otra. Lo que se llama periodizar el entrenamiento, es decir, te enfocas en una variable o en otra. Y para enfocarte en esa variable tienes un método, ¿no? Entonces, aplicar una progresión lineal es un método de entrenamiento. Aplicar una serie de pausa-descanso es un método de generar fatiga, igual que un 3x10. Aplicar a lo mejor un clúster en el minuto, un EMOM, por ejemplo, es una forma de entrenar en densidad, ¿no? Y añadir más carga de trabajo en el mismo en el mismo bloque de tiempo. Entonces, si quieres progresar, al final vas a tener que variar tus estímulos y tus métodos de progresión en función de cómo lo vayas agotando. Es decir, si no agotas nunca tu variable de progresión porque progresas muy lento, pues vas a llegar muy lejos. Es decir, no vas a necesitar cambiar tu método. Por lo general, en atletas iniciados va a ser aquí, si nos enfocamos en fuerza e hipertrofia, pues a lo mejor vas a enfocarte en aprender la técnica, ¿no? Aprender los movimientos básicos, aprender la coordinación que conlleva hacer una sentadilla con peso o hacer, pues eso, cierto movimiento con peso. Luego ya te vas a ir más a lo mejor a la hipertrofia cuando ya hayas adquirido cierta coordinación, cierta conexión nerviosa entre el cerebro y el músculo, etcétera. Una vez hayas agotado las vías de hipertrofia y ya hayas progresado, quizá antes que seguir progresando y seguir quemándote en ese sentido, vas a enfocarte en la fuerza.
entonces vas a intentar reconectar el máximo de musculatura que hayas creado al cerebro para poder reclutar más, más musculatura. Luego a lo mejor vuelves otra vez a la hipertrofia, porque como eres capaz de reclutar más musculatura, eres capaz de manejar más carga y con ello puedes aplicar más tensión con menos series, quemándote menos, ¿no? Menos series y menos repeticiones, sesiones más cortas, más sostenibles. Entonces es un poco ir variando las variables de entrenamiento. Si me preguntas a lo mejor a nivel de deporte en general, el entrenamiento de fuerza tiene que tener dos objetivos claros, que es rendimiento y prevención de lesiones. Entonces, si volvemos al ejemplo del ciclista, pues los ciclistas en pista levantan 200 kilos en sentadilla. No es la sentadilla más profunda del mundo, pero es que tampoco lo necesitan, Claro. porque su esfuerzo no se lo requiere. Es decir, la bici no le requiere una sentadilla profunda. ¿Qué pasa? Que si la sentadilla al final es una extensión de rodilla, cadera y tobillo. Si ese ciclista está extendiendo la rodilla en ciclismo, está extendiendo la rodilla con las sentadillas en el gimnasio y nunca flexiona la rodilla, pues es que el isquio le va a doler al final. El cuerpo le va a avisar de, oye, aquí hay un desequilibrio muy grande. Es decir, tu flexión de rodilla no es lo suficientemente fuerte como para frenar tu extensión de rodilla. Y te la voy a inhibir para no ocasionar daños mayores. Entonces, eso es el principio de una lesión, pero no significa que se haya producido un daño en el tejido. Simplemente es el cerebro tratando de evitar más daño. Y ahí lo que tienes que hacer es demostrarle a tu cerebro que controlas ese movimiento. Es decir, empieza a entrenar la flexión de rodilla. Empieza a reequilibrar, ¿no? Eso sería ya un enfoque más de prevención de lesiones. Entonces, si quieres rendimiento, vas a tratar de replicar o al menos adaptarte a lo que te requiere tu esfuerzo deportivo, sea fuerza elástica, sea esfuerzo muscular o lo que sea. Pero si sigues por ese camino, ningún deporte es lo suficientemente completo como para darle al cuerpo todos los estímulos que necesita, porque la salud del cuerpo reside en el equilibrio, no en la fuerza intrínseca. Entonces, si tú sigues por el camino del rendimiento, vas a acabar en lesión. Es decir, tienes que equilibrarlo por el camino de la prevención de lesiones. Y eso se consigue equilibrando el cuerpo. Es decir, si vas muy allá en la extensión de rodilla, por ejemplo, en ciclismo, vas a tener que equilibrarlo con la flexión. Y 1000 ejemplos más que podríamos poner. Pues bueno, ya estamos escuchando todo lo que sabes, Pedro, y sobre todo me gusta mucho que lo pones todo en contexto, que hay mucha gente que quiere recetas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué entreno? Dime qué ejercicio hago y cómo lo hago y ya con eso me pongo más fuerte, me pongo más grande, me pongo más estético, soy mejor en mi deporte, no me lesiono. Y eso vemos que realmente ojalá existiera, pero que no existen cosas mágicas. Sí que luego principios básicos que, como hemos comentado, ¿no? Y hay ejercicios que son casi fundamentales o que se pueden prescribir casi para el 99% de los deportistas. Pero bueno, que todo tiene sus matices y para ello tienes un blog y me gustaría que nos contaras para aquellas personas que les gustaría profundizar sobre estas temáticas, entender el por qué, ver luego ejercicios, progresiones, ¿no? Porque hay gente, antes comentábamos, ¿no? Pues y un ejercicio que me encanta recomendar a la gente que asesoro y más es el cool nórdico, pero claro, antes de hacer un cool nórdico tienes que estar preparado, tienes que tener un mínimo de fuerza, tienes que tener movilidad y volvemos a lo de siempre. Una herramienta tan buena como un cool nórdico realizado de manera mal, incorrecta o sobre todo una persona que no está preparada para ello, pues puede acarrear pues una rotura de isquios o puede cualquier tipo de lesión y ya empieza, ¿no?, a demonizarse, ¿no? Esto es malo porque yo lo he hecho y me he roto, fulanito tal. Entonces, me gustaría comentar que vas a crear una comunidad y que nos expliques más o menos a la audiencia pues qué se pueden encontrar allí, cómo vas a divulgar, qué pueden esperar de esta comunidad que vas a crear, Pedro. Sí, el origen de la comunidad básicamente es frustrarme con los entrenamientos online. He estado entrenando a atletas y la verdad que era frustrante ver que tenían todos el mismo problema en ocasiones y que solo estaba llegando a una persona. Es decir, pero si tenéis todos el mismo problema, ¿por qué estoy dedicando tanto esfuerzo en solo una persona cuando
podría juntarlos a todos y ya solucionar todos el problema, ponerlo en común, etcétera. Entonces, me he decidido crear una comunidad que va a incluir, bueno, va a ser una comunidad de pago con un pago mensual, donde va a haber un un artículo semanal extra, donde voy a publicar pues rutinas de entrenamiento, voy a profundizar a lo mejor en problemas que me he encontrado o problemas que tienen los suscriptores para llegar a más gente, que todos puedan entrenar a lo mejor de la misma manera a nivel de, pues no sé, mejorar la extensión de rodilla, ¿no? Si es lo que te falla, mejorar en el curl nórdico, si es lo que necesitas para velocidad, mejorar para fortalecer el hombro, si necesitas blindarlo para golpeos, remates o lo que sea. Entonces voy a profundizar con un artículo semanal en ese contenido y luego aparte la comunidad da acceso a un grupo de Telegram también donde va a ser pues un foro donde compartir el progreso, donde voy a compartir a lo mejor pues entrenamientos que hago yo y que la gente pueda seguirlos también, donde la gente me va a poder enviar, va a ser como una mentoría prácticamente, porque la gente me va a poder enviar vídeos donde yo puedo corregir la técnica, por ejemplo, de un split squat, me puede enviar vídeos del curl nórdico y decirle cómo progresar. Entonces, nada, es un poco el germen de la comunidad, la estoy lanzando ahora. Y nada, ya somos unos cuantos dentro y espero con ello, pues al final el objetivo de ello es poder ayudar a más gente, porque al final el entrenamiento online es muy limitado. Entonces prefiero llegar a más gente. He dejado los entrenamientos online ya, los clientes que tenía les he dicho que lo iba a pausar, al menos durante un par de meses para ver pues para dedicarme a la comunidad, a ver cuánto tiempo me lleva, ver la aceptación, etcétera. Y nada, deseando pues ayudar al máximo de gente posible. Perfecto, pues espero que te vaya muy bien y nada, siempre te lo digo por privado que por lo menos que yo lea de habla hispana, eres la persona que mejor, porque es verdad que en habla inglesa sí que hay mucho más material en este sentido, pero que en habla hispana, la forma de exponer, la forma de divulgar, el rigor, la ciencia respecto al entrenamiento de fuerza y sus protocolos, yo no he encontrado nada ni parecido. Así que te quería dar la enhorabuena. Espero que te vaya muy bien la comunidad y que puedas repetir por aquí una tercera vez la temporada que viene. Gracias, Claudio. Nada, muchas gracias. Sí. Siempre me apoyas ahí por privado. Muchas gracias por la labor de divulgación que haces y nada, espero volver aquí una tercera vez. Y nada, mandar un saludo a nuestro colega Nandi de CrossFit Fuengirola. Muy bien. Que sé que te escucha. Sí, así que sí. Perfecto. Saludado queda también de mi parte. Fenomenal. Pues te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Claudio.